El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad presentada por el Hospital Médica Campestre. Les agradecemos, como siempre, su preferencia y sobre todo estar presentes día a día con estas pláticas relacionadas al tema de COVID. El día de hoy tenemos una plática muy interesante. Contamos con la participación de la doctora Ruth Alicia Gutiérrez Padilla. La doctora, un poco de su currículum, ella es médico egresada por la Universidad del Valle de México, del campus de Querétaro. Posteriormente realizó un posgrado en medicina interna en el Sanatorio Durango, en la Ciudad de México, por la Universidad de La Salle. Posteriormente realizó un curso universitario en alimentación y obesidad y diabetes mellitus en la Universidad Católica de Murcia, España. Y desde el año 2015 forma parte del staff de Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con el COVID y las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunos otros padecimientos que nos han estado solicitando a través de los webinars. Doctora, bienvenida, este es su espacio, adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Guillermo por su presentación y al Hospital Médica Campestre por haberme invitado a realizar esta presentación. Bueno, el tema a iniciar es alto riesgo por COVID. Pues, ¿qué debemos de saber todos los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica? Bueno, primero que nada, como ya lo hemos visto, las enfermedades crónicas tienen mucho mayor riesgo de contraer una forma de COVID más grave. En términos comunes, nosotros le llamamos enfermedades no transmisibles. Entre ellas nos incluyen lo que es la presión alta, la diabetes, la cardiopatía, que abarca infartos, que abarca arritmias, aquellos pacientes que tuvieron algún accidente cerebrovascular, mejor conocido como un infarto cerebral, a algunos pacientes que tienen afecciones respiratorias, que es el EPOC o la enfermedad obstructiva crónica, mejor conocida como enfisema, y pacientes con asma, y los pacientes que cursan con cáncer. Como lo estamos viendo, estos pacientes que cursan un porcentaje muy alto de nuestra población son los que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad por COVID de una forma más severa. Bueno, datos importantes que me pareció relevante decirles es que en China se vio que el 28% de los pacientes que tenían cáncer y que se infectaban por COVID fallecían, comparación con el resto del 2% de la población. Y bueno, en América Latina existe más de 1.200.000 personas que tienen con cáncer. También se supo que los pacientes que tenían diabetes tenían cerca de 2 veces más probabilidad de contraer una enfermedad por COVID más severa e incluso fallecer por esta. Y pues en América Latina hay cerca de 62 millones de personas. En México tenemos cerca, lo vamos a ver más adelante, de 12 millones de personas con diabetes. Y 1 de cada 4 personas que tienen alguna enfermedad crónica tienen mucho más riesgo de fallecer por COVID. Entonces, esto tiene gran relevancia porque, como vemos, los pacientes con COVID tienen más posibilidades de complicarse y de fallecer. Bueno, no se ha ganado la batalla al COVID. Actualmente, el continente con mayor casos es el americano. Esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que, bueno, primero, como sabemos, empezó en Asia, después en Europa, en el este mediterráneo, en Asia, y ahorita actualmente está en América. Nuestro continente es el de mayor tendencia, por lo cual tenemos que tener mucho más cuidado y más vigilancia epidemiológica. Es importante que toda nuestra población se cuide. Esto ya va a depender de nosotros. El riesgo de contagio lo vamos a ver más adelante, pero es importante que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para que esta curva vaya disminuyendo. ¿Cómo se da actualmente la transmisión? Bueno, actualmente se sabe que una persona con COVID
puede infectar de 1.4 a 2.5 personas. Esto quiere decir que si yo estoy infectada, puedo infectar a 2 o 3 personas. Para que esto pueda descender o para que la pandemia disminuya, debemos estar por debajo de 1. Entonces, pues esto no va a ir mejorando si nosotros no tenemos todas las medidas de protección que se requiere para que esa transmisión vaya en descenso. ¿Cómo prevenir? Pues ya lo hemos visto en muchas pláticas, nos lo han dicho en muchos lados, pero bueno, la mejor prevención es estar en casa. Salir a lo que se requiere, obviamente los pacientes que necesitan ir a trabajar, los que necesitan ir al doctor, que necesitan ir por sus medicamentos, pues hay que salir, obviamente con las medidas de prevención, pero si yo tengo un familiar que cursa con alguna enfermedad crónica como las que vimos, podemos nosotros hacer el súper por ellos, podemos ir por sus medicamentos y estar en vigilancia. Hay que evitar que ese tipo de pacientes salga para prevenir la infección. ¿Por qué? Porque ellos son más vulnerables y muchas veces nosotros, los pacientes que no estamos enfermos, los transmitimos a ellos de una forma mucho más delicada. Bueno, siempre es importante cuidar y llevar una vida lo más saludable posible. Esto que implica, hay que tratar de hacer ejercicio. Muchos me dicen, no puedo salir de casa, pero ahorita en casa podemos subir y bajar escaleras, podemos darle la vuelta a la colonia, podemos simple y sencillamente agarrar unas botellitas de agua y hacer alguna rutina, saltar la cuerda. Es importante hacer ejercicio. El ejercicio, aparte de que nos mejora el sistema inmunológico, disminuye la presión, disminuye los niveles de azúcar, también es el mejor antidepresivo porque libera endorfinas y esto nos beneficia en la salud mental. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es comer saludablemente. Actualmente, pues como nuestros horarios se desfasaron un poquito en esto de la pandemia, muchos pacientes no están comiendo saludablemente o no están comiendo a sus horas. Lo ideal es hacer nuestras 5 comidas, 3 comidas fuertes y 2 colaciones para ayudar a que tu metabolismo se regularice. Otro es dejar, pues, los malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos? Dejar de fumar. El tabaco sí es sumamente un factor de riesgo para que nuestros pulmones se vean mucho más afectados si se infectan por COVID. Y otro de los factores es que pues el mismo tabaco podemos infectarnos con la transmisión de agárralo a través de la boca. Entonces, este es es muy importante que ustedes dejen de fumar y de igual forma también dejar de tomar o disminuir el consumo de alcohol. Otra de las cuestiones importantes es una dieta balanceada, disminuir los carbohidratos, disminuir los azúcares añadidos, que son los panecitos, las galletitas, disminuir todas las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Son los empanizados, los fritos, la comida congelada, los helados, porque eso sí ocasiona que suban nuestros niveles de colesterol y esto hace que la presión pueda subir. En los pacientes hipertensos hay que disminuir el consumo de sal. Lo ideal son menos de 5 gramos por día, que equivale a aproximadamente a un puñito, con lo que agarran nuestros 2 dedos. Y pues si consumimos menos sal, la presión también baja. Y si baja la presión, pues tenemos menos riesgo de que tengamos un infarto cerebral. Bueno, el ejercicio es básico, es importante hacer ejercicio. Según la edad, tiene sus rangos. En la población de los jóvenes, en ellos sí se les exige más. Entre 5 y 17 años, lo ideal es hacer cerca de 1 hora diaria. En los pacientes adultos jóvenes, que nosotros le llamamos entre 18 y 64 años, lo ideal son 150 minutos por semana. 30 minutos diarios son suficientes para mejorar nuestro estado. En los pacientes adultos mayores, que nosotros los consideramos por arriba de los 65 años, esto sí dependerá de la capacidad del paciente. Hay pacientes pues que usan sillita de ruedas, andadera, pero lo ideal es tenerlos cuando menos fuera de la cama, estar moviéndose hasta donde ellos puedan y tratar de hacerles ciertos ejercicios de rehabilitación. En total, lo ideal es que hagamos 30 minutos diarios, 5 veces por semana, mejora nuestra capacidad pulmonar y también nos mejora la capacidad de rendimiento físico y emocional. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que son adultos mayores o que tienen alguna enfermedad crónica? Bueno, esos pacientes hay que enseñarles a que todas las medidas de prevención que ya les hemos estado viendo, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de gel, y también es importante que nosotros, si podemos llevar
un mandado, hay que evitar que estos pacientes salgan lo menos posible, hay que tratar de tenerles sus insumos de medicamento, lo vamos a ver más adelante, pero lo ideal es que estos pacientes tengan cerca de 90 días de tratamiento por cualquier cosa, por la cuestión de que se les pueda acabar la medicina, por la cuestión de que podamos, que requeramos más dosis, que lo ajustemos, lo ideal es que no se queden sin sus fármacos y estar en contacto directo con los pacientes. Ahorita, en la actualidad, creo que ya lo han visto en otras sesiones, el COVID, el estar en casa ha afectado emocionalmente a estos pacientes. Hay mucho trastorno de ansiedad, mucha depresión. Entonces, nosotros tenemos que estar hablándoles a los pacientes, preguntando cómo están, tratándoles de dar ideas positivas, de ayudarlos, de estar en comunicación para que ellos no se sientan solos, se sientan acompañados y se les haga menos larga la espera. Mi pregunta que todos me hacen, oiga, doctora, ¿y debo seguir mis medicamentos a pesar de que estoy enclaustrado, que estoy encerrado? Claro, los medicamentos no se pueden suspender. Si yo porto alguna enfermedad crónica, yo debo de seguir con mis medicaciones. No debo agregar nada nuevo, no debo de quitar nada, a menos que nuestro médico nos lo diga, ¿sí? Debo de tomarme mis medicamentos con la misma regularidad, las mismas dosis y lo más importante es no quedarnos sin los medicamentos, porque el riesgo de que haya una alteración, de que se nos suba la presión, que nos suba la glucosa, que tengamos un ataque de asma, puede ser muy alto si nos quedamos sin los medicamentos. Entonces, es importante que tengan su registro, si es posible hacer una bitácora con los pacientes, explicarles sus horarios, cuántas se tienen que tomar y los familiares que se están haciendo responsables de ellos, tratar de estar checando que los medicamentos sean tomados en forma regular. ¿Qué podemos hacer si siento estrés o ansiedad? Bueno, lo ideal o lo más recomendable es que evitemos que los pacientes mayores vean las noticias o vean noticias en internet, en el Facebook, que no son de confiabilidad, porque ellos se estresan al saber que la epidemia va aumentando, que hay más muertos, me voy a enfermar más, me voy a morir más porque yo tengo una enfermedad crónica. Hay que evitar que ellos estén escuchando ese tipo de noticias. Es mejor ayudarlos a que desenvuelvan otra área. No sé si, por ejemplo, les gusta escuchar el radio, pues ponerles el radio. Si les gusta leer, mandarles un libro. Si les gusta cocinar, pues mandarles una receta de cocina. Pero lo ideal es que estos pacientes no escuchen noticias, que no estén al tanto de esa situación porque me los estresa más y esto puede hacer que también sus niveles de presión, de glucosa se puedan alterar. ¿Qué importancia tiene? Bueno, les quise poner esta gráfica. Lo importante aquí es que tan solo aquí se puede observar que se hizo una encuesta en 12,438 centros de salud de todo México y en ellos se encontró que casi 1,831,000 personas tenían una enfermedad crónica. Entonces, estamos hablando que de estos pacientes, 1,000,000 tenían diabetes, 1,200,000 tenían hipertensión, 693 obesidad y 513 tenían algún problema en el colesterol o los triglicéridos. Entonces, esto tiene gran relevancia porque el porcentaje de la población con enfermedad crónica es muy alto en México y lamentablemente pocos tienen control. Entonces, como hay un poco control, el virus llega a esta persona que no tiene su sistema inmunológico adecuado y lo que ocasiona es que la infección le dé de una forma más severa y más grave. ¿Qué es importante? Bueno, actualmente este es el porcentaje último que tengo de COVID en México. Se vio que de los pacientes que fallecían por COVID, el 42% era hipertenso, el 38% era diabético y el 27% tenía obesidad, entre otros que vemos abajo, tabaquismo, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares, asma, VIH, entre otros. Pero la relevancia en esto es que, si se fijan, casi la mitad de la población tiene una enfermedad crónica y son los pacientes con mayor riesgo y los que más fallecen. El porcentaje es muy alto a diferencia de la población sana. Bueno, lo primero es la obesidad y sobrepeso, que es una enfermedad, ya no es un estado. La obesidad ya se considera una obesidad y el problema de la obesidad es que es una pandemia mucho más grave
que el COVID en la actualidad. Entonces, aquí lo importante es saber que son dos pandemias. La obesidad tiene cerca de 2.8 millones de personas muertas por año. El COVID, hasta la fecha del día de hoy, son 774,000, más lo que siga. Pero nadie le presta atención a la obesidad. La obesidad tiene muchos muertos a su causa y la obesidad trae consigo otras enfermedades. Trae consigo la diabetes, trae consigo la hipertensión, los problemas de colesterol, problemas para no embarazarnos, cánceres, osteoporosis, desgaste. Y si nosotros no tratamos la obesidad, que es un estado inflamatorio crónico, si llega el COVID a estos pacientes con obesidad, tienen mucho más riesgo de tener una infección más prolongada y más severa. En China, esta importancia se lo puse aquí porque en China se vio que todos los pacientes que tenían sobrepeso, cerca del 50%, un poquito más, tenían una neumonía severa y 3 veces más de los que tenían obesidad también tenían una neumonía severa. Entonces, su mayor porcentaje de los que fallecían o se complicaban eran los obesos. Y bueno, estamos hablando de un país que sí tiene muchos millones de habitantes, pero no tiene mucho más nivel de obesidad. Actualmente el país con mayor obesidad es Estados Unidos y nosotros somos el segundo país con cerca del 33%. México y Estados Unidos, como lo vemos aquí, tenemos 33% de obesos y 39% de pacientes con sobrepeso. Entonces, nuestro porcentaje es muy alto y esto trae consigo que haya más complicaciones. En la población infantil, lamentablemente somos el 4.º lugar, muy similar niños y niñas. Entonces, en este tipo de pacientes que desde pequeños tienen esa obesidad, hay que empezar a mejorar sus hábitos de alimentación, sus hábitos de nutrición, su ejercicio. Y pues, ¿cómo estamos en Guanajuato? En Guanajuato, el 29% de los pacientes son obesos, tienen sobrepeso y el 23% tienen obesidad. Entonces, pues estamos muy cerca de lo común en México, entonces nuestro porcentaje de obesidad y sobrepeso sí es alto. Igual forma, nuestro porcentaje de diabetes es de un 6% y nuestro porcentaje de hipertensión es de un 15%. Y si por diabetes mueren casi 81.8 por cada 100,000 habitantes, imagínense si son las enfermedades con mayor riesgo de padecer COVID, nuestro porcentaje de muertes por eso está siendo muy elevado. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pues lamentablemente los pacientes, tras el aislamiento, empezaron a comer en forma irregular, dejaron de hacer ejercicio, lamentablemente bajaron la ingesta de agua, de productos naturales, de alimentación adecuada, aumentó el incremento de los azúcares, los carbohidratos, no comer a nuestras horas, y pues como no había un apoyo psicológico y el estrés ocasionó que estos pacientes comieran más, regresaran a sus malos hábitos, y esto hizo que empezaran a ganar más calorías. Actualmente hay muchos pacientes que ya estaban en un peso normal y están empezando a tener nuevamente problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son mis recomendaciones a estos pacientes? Que traten de seguir un régimen nutricio, tratar de ir con un nutriólogo o un médico especialista para que nos enseñe a comer, para que nos dé un plan de alimentación. También es importante hacer nuestros 5 alimentos. Es también importante evitar alimentos con azúcares añadidos, las grasas trans, que ya les había explicado, que más o menos debemos de comer menos de 2.2 gramos, tomar mucha agua, lo ideal son 8 vasos por día, hacer ejercicio, ya explicamos el tiempo indicado, y pues hacer o realizar nuestros alimentos con un horario definido. Diabetes, bueno, los diabéticos ya vimos que son un porcentaje alto en el mundo. ¿Y por qué los diabéticos se enferman más? ¿Por qué los diabéticos tienen mayor riesgo? Esto es debido a estas 2 razones. Según la Federación Internacional de la Diabetes, los pacientes con diabetes que tienen alguna infección, no necesariamente el COVID, una infección viral, son más difíciles de tratar porque sus niveles de azúcar empiezan a ser fluctuantes. Y esto es porque su sistema inmunológico o sus defensas se ven comprometidas y hacen que el virus dure más y sea más difícil de tratar.
y también pues los virus viven ante un organismo con mayor nivel de azúcar y esto hace que nos dificulten los tratamientos y que el paciente se empiece a complicar. Entonces, si nuestro sistema no tiene las defensas adecuadas o no sabe responder adecuadamente ante los virus, es más propicio a que yo durante esta infección pueda hacer picos de glucosa muy altos, pero de igual forma también hacer algo que se llama hipoglucemia, que se nos bajen los niveles de glucosa. Por eso tenemos que estar muy atentos con los pacientes a estar checando sus niveles de azúcar, a estar monitorizando y llevar su control para ver si hay que ajustar los medicamentos. En México somos el quinto país con mayor diabetes, cerca de 12 millones tienen diabetes. Está pronosticado que para el 2047 más o menos seamos el cuarto lugar. Entonces, si no tenemos estas medidas de prevención, esto va a ir evolucionando y cada vez habrá más diabéticos y más enfermedades o complicaciones propias de la diabetes, que muchos ya los sabemos, que puede ser la insuficiencia renal, algún infarto, problemas de la vista, problemas de algo que se llama neuropatía, problemas cardíacos. Entonces es importante empezar a mejorar nuestros hábitos. ¿Qué recomendaciones tengo que tener si yo soy un paciente diabético? Bueno, debemos duplicar los cuidados de los pacientes. Hay que tratar de ver que coman adecuadamente, que hagan alimentos bajos en carbohidratos, que estén monitorizando la glucosa, si es posible, en ayunas y 2 horas después de los alimentos para estarnos checando, prestar atención a esos niveles y si llega a subir o a bajar, de inmediato marcarle a nuestro familiar o al médico que me trata para ver si me ajusta el tratamiento. En este caso, por ejemplo, si soy diabético tipo 1 y uso insulina y se me dispara la glucosa o se me baja, tengo que hablarle a nuestro doctor para que me ajuste esos niveles. También explicarle el tratamiento a los pacientes que se les baja el azúcar, explicar qué hacer si se me baja la glucosa. Estos pacientes, pues como síntomas pueden tener sudoración fría, mareo, dolor de cabeza, y si llega a pasar eso, hay que decirles que hay que tomar algo dulce. Puede ser un jugo de uva, una paleta, una cucharada de miel, para que estos niveles suban, porque el riesgo de que la glucosa baje también puede ocasionar algo cardíaco, algún componente neurológico. También es importante que estos pacientes estén hidratando. Los niveles de azúcar cuando se disparan, lo que pasa es que empieza a deshidratarse el paciente. Y una de las formas o de las complicaciones que pueden tener es algo llamado cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, que es donde los pacientes se les disparan los niveles de glucosa y empiezan con deshidratación, con dolor abdominal, con desorientación. Entonces, la forma en que lo podemos prevenir es tener un control adecuado de nuestros niveles y también estar hidratándonos constantemente. Y como lo vimos, hay que tener la medicación para exactamente 3 meses, 90 días para que nuestro paciente no se quede sin sus fármacos y esté prevenido ante cualquier contingencia. Hipertensión arterial. Ya lo vimos en las defunciones por COVID. Esta es la primera causa de defunción por COVID de los pacientes crónicos. Y bueno, como sabemos, la hipertensión arterial, hay que tener nuestra medicación actual, no hay que moverla, no hay que cambiarla. En un tiempo se dijo que cambiaran los pacientes que tomaban algo que se llama inhibidores de la IECA, que son los fármacos como tipo el captopril, enalapril, nos decían que nos iban a hacer daño, pero actualmente se dice que no podemos suspenderlo, que tenemos más riesgo a que yo cambie los medicamentos, desajuste al paciente y que haya una crisis de la presión y nos pueda dar un infarto, una embolia, a hacer un ajuste. Entonces, ahorita ustedes no lo suspendan, sigan la medicación tal cual se las ha dado su doctor. En caso de que esa presión se suba, hay que hablarle a nuestro médico tratante para que nos haga un ajuste o de igual forma, si desciende, pues para que también nos disminuya la dosis. Hay que evitar los alimentos salados, bajarle al consumo de sal y los alimentos salados como las aguas minerales, los sueros, los electrolitos, todo lo que son alimentos muy procesados, las sopas empaquetadas, los Nor Suiza, disminuyan ese consumo para que la sal descienda y de igual forma hay que hacer ejercicio. El ejercicio cardiovascular es el mejor para disminuir las cifras de
presión arterial y bueno, estar con nuestra monitorización continua. Yo recomiendo en la mañana y en la tarde estar checando las cifras de la presión para ver si no hay picos al respecto. Los pacientes anticoagulados. ¿Cuáles son estos pacientes? Aquellos pacientes que toman un medicamento para evitar que se coagule la sangre posterior a una cirugía, por ejemplo, de un bypass coronario, algún paciente que tiene una arritmia, algún paciente que tuvo alguna trombosis. Son los fármacos que se toman en forma crónica, por ejemplo, la fenocumarina, el Xarelto, el Pradaxar, entre otros. Aquí lo importante es que estos tipos de pacientes no suspendan los medicamentos, hay que tomarlos de la misma dosis. En caso de que yo empiece a sangrar por la nariz, por las encías, se me hagan muchos moretones, sangre por el recto, ahí sí hay que hablarle a nuestro médico porque a lo mejor me estoy pasando de dosis y requerimos menos medicación. Es importante ese tipo de pacientes que el consumo de los vegetales verdes que producen vitamina K alteran la función de estos medicamentos, pero en realidad no todos y en realidad no lo pueden suspender o no es prohibido por completo, tienen que tener nada más una dosis limitada de todos los vegetales verdes y pues evitar abusar de las bebidas alcohólicas porque esto también altera los niveles de los anticoagulantes. Pacientes con enfermedad renal crónica o diálisis. Bueno, este tipo de pacientes, los pacientes que se hemodializan generalmente van a sus centros. Aquí sí no es recomendable suspender las hemodiálisis. Los pacientes tienen que seguir en sus hemodiálisis para evitar que los niveles de sus productos de su riñón que se alteran se eleven y empiecen a tener alteraciones neurológicas. Ellos tienen que seguir, pero hay que evitar irnos en un transporte público. Lo ideal es que si podemos irnos en nuestro propio vehículo para evitar el riesgo de contaminación o si no tengo un vehículo, pues irnos o rentar algún taxi, un Uber para que nos lleve y tengamos menos riesgo. También es importante al entrar a nuestro centro de diálisis o la persona que me va a ayudar a hacer mi diálisis peritoneal que se lave sus manos, que use su cubrebocas, que use el gel antibacterial y también es importante hacer estas mismas medidas de prevención antes de entrar a la unidad de hemodiálisis. Es importante que este tipo de pacientes sí usen mascarillas si se puede de las N95 para evitar mayor riesgo y también es importante que laven su fístula arteriovenosa, que es donde se conecta la máquina de hemodiálisis antes de la sesión para evitar el riesgo de contagio. Ustedes que son pacientes que se tienen que dializar y hemodializar, no se suspende, eso sigue ese tratamiento, pero sí con todas las medidas precautorias. En dado caso que yo empiece con síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de olor, de sabor, ahí sí tengo que avisar al médico de la unidad para que me aísle y no infecte a los demás. Enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, son los pacientes que se infartaron, que tuvieron alguna arritmia, que los operaron del corazón, que les dio un infarto cerebral. Este tipo de pacientes tienen que seguir igual una alimentación adecuada, tienen que tener su alimentación a base de frutas, vegetales, cereales integrales y proteínas sanas, que en este caso son las carnes blancas, que es el pollo, el pescado. Hay que tratar de evitar las carnes rojas, hay que tratar de evitar los embutidos, hay que tratar de evitar todo lo que son grasas trans, como ya lo habíamos venido diciendo, el consumo de sal y de igual forma tratar de usar aceite de oliva en lugar de otros acompañamientos. El consumo de alcohol y de tabaco, esto sí hay que evitarlo porque esto debilita mucho más el sistema inmunológico y como ya lo vimos en la diabetes, si el sistema inmunológico se debilita, el virus tiene más dificultad para nosotros tratarlo, dura más la infección y puede ser más grave. Manténgase activo, aunque sea en casa, subir y bajar escaleras, caminar y hay que evitar por completo el sedentarismo. Es importante que el paciente se esté moviendo, también para la parte de evitar un trombo en las piernas, también para la parte de mejorar la circulación y también para mejorar la parte emocional.
seguido que me hacen, oiga, si yo tengo alergia, tengo mayor riesgo. No, es el mismo riesgo de la población general. Bueno, más sin embargo, si tú doctora, tienes asma, sí, el riesgo es mucho más alto. Y bueno, aquí sí hay que tomar precauciones, hay que tratar de que los pacientes identifiquen las diferencias. ¿Cómo puedo evitar esa diferencia? Si yo tengo alergia, pues aquí lo importante es, si mis síntomas empiezan con tos, moquito, entonces estos sí remiten ante un medicamento antihistamínico y empeoran al aire libre y mejoran dentro de la casa, no así el COVID. El COVID pues empeora fuera de la casa y generalmente no hay fiebre. A diferencia de los pacientes, por ejemplo, que sí tienen asma, si ellos empiezan con tos seca o con dificultad para respirar, entonces nosotros les podemos dar sus broncodilatadores y si mejoran, quiere decir que es únicamente un ataque de asma, más no un coronavirus. Pero si ellos sí tienen que evitar salir entre las 12 y las 5, que es cuando hay mayor cantidad de pólenes. Y bueno, finalmente el cáncer. Los pacientes con cáncer ya vimos que son muy altos y que pues su porcentaje de defunción es también muy elevada. Entonces, este tipo de pacientes tiene que hacer una lista de contactos en caso de que se pongan mal o en caso de que no saben qué hacer o pedir ayuda. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Si yo tengo cáncer, pero no tengo ningún tratamiento, yo tengo que ir como la población general a mi tratamiento, a ir con mi médico, que me revise, que me haga la prueba y que me dé el tratamiento general. Pero si yo ya estoy bajo un tratamiento oncológico, tengo que seguir mi manejo, pero estar en contacto con mi médico de confianza. En dado momento, yo siendo portador de cáncer, empiezo con fiebre, ahí sí tengo que acudir de inmediato a urgencias o con mi médico, porque el riesgo de que se pueda infectar puede ser muy alto. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocido como enfisema, ellos pues ya usan oxígeno en forma constante. Debemos decirles que lo sigan usando las horas que les indicaron los doctores. También tienen que estarse manteniendo hidratados para evitar el acúmulo de flemas. Y si siguen fumando, pues hay que incitarlos o apoyarlos a que dejen el tabaco, enseñarles a que hagan ejercicios respiratorios como inflar globos, espantasuegras, hacer algo que se llama inspirómetro incentivo, que son unas pelotitas, y evitar que estén mucho tiempo sentados. Como conclusión, bueno, cada año fallecen, ya lo vimos, 2.8 millones de sobrepeso y obesidad, 44% de diabéticos, 23% por problemas cardíacos, entre 7 y 41 por cáncer. Y bueno, la pregunta será, ¿cuántos morirán por COVID? Entonces, hay que tratar de que este porcentaje sea menor, que no incremente, teniendo las medidas preventivas, el cuidado necesario y cuidar a nuestros pacientes que tienen alguna enfermedad crónica para que sean de ese tipo de pacientes que fallecen o ese tipo de pacientes que se complican. Ya. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. La verdad es que muy amena su plática. Bueno, primero que nada, comentarle que tiene muchas felicitaciones en el chat. Muchas gracias. Les ha agradado mucho su plática y vamos a comenzar con el bloque de preguntas y respuestas. Bueno, pues mire, nos pregunta Avi Mondragón. Mi esposo es diabético y su papá está hospitalizado por COVID. ¿Qué recomendaciones nos sugiere? Bueno, la recomendación que sería para tu esposo es que si no esté en contacto con su papá, lamentablemente su riesgo es más alto de infectarse. Él sí debe estar en casa, aislado, tratar de que estemos checando que sus niveles estén controlados, que tenga su medicación y que esté con su hidratación adecuada. Pero sí, lo más recomendable es que no esté cerca del paciente que tiene COVID. Correcto, muy bien. También nos pregunta Montserrat, con respecto al ejercicio, que si los 30 minutos que se están recomendando deben de ser en una sola fase o a lo largo del día. Lo ideal es en una sola fase. Nosotros empezamos a quemar calorías a partir de los 20 a 25 minutos. Entonces, si yo, por ejemplo, solo hago 15 minutos, apenas estoy empezando a ejercitar o a quemar calorías. Entonces, se corta. Es igual, el ejercicio debe ser constante. Aquellos pacientes que, por ejemplo, sacan al perrito, pero el perrito se está parando, no es un ejercicio funcional. El ejercicio funcional es aquel que es
constante. Obviamente, en los pacientes mayores o en los pacientes que tienen alguna dificultad, pues se sugiere que hagan lo que puedan, si es 10 minutos, 5 minutos, pero un paciente que pueda hacer ejercicio sí debe ser constante. Correcto. Muy bien. Jovita Puente también nos hace una pregunta muy interesante. En el último año yo creo que se puso de moda lo del vapeo. Y ella pregunta que si el uso del vapeo tiene algún efecto perjudicial durante esta pandemia. No, no tiene ningún efecto perjudicial. Es importante, o sea, sí estar checando esta parte de cómo están las cifras tensionales y todo eso, pero la parte importante es estar una monitorización continua. Nosotros podemos hacerlo simplemente en casa, ¿ok? Estar revisando nuestras cifras tensionales, pero no tiene ninguna afectación. Ok, muy bien. Pregunta Avi Mondragón. Normalmente hablamos de adultos mayores con enfermedades crónicas, pero actualmente hay adultos de 40 años con diabetes e hipertensión. ¿Los cuidados deben de ser los mismos? Sí, los cuidados son los mismos, sea un adulto mayor o un adulto joven. Acá estamos hablando de enfermedad crónica. Entonces, yo siendo joven, así tenga 20 o 30 años, si tenga alguna enfermedad crónica, yo tengo que cuidarme, ¿sí? Igual forma, si yo soy obeso, también tengo que cuidarme. Todos estos pacientes tienen que tener los mismos cuidados que un paciente mayor. Muy bien. Y con respecto a los pacientes post-COVID, pregunta nuevamente también Avi Mondragón, ¿qué recomendaciones o qué cuidados deben de llevar una vez que pues pasan esa etapa de infección por COVID? Bueno, como su sistema inmunológico sí se ve un poco comprometido, o sea, se le bajan las defensas, entonces estos pacientes sí tienen que tener, después del COVID, tienen que tener sus niveles controlados, tratar de evitar infectarse de algo más, es tratar de seguir usando las medidas precautorias, o sea, su mascarilla, su lavado de manos, estar monitorizando sus niveles, porque es muy común, yo aquí lo he visto, pacientes que tienen o que tuvieron COVID posteriormente se me enferman de alguna infección urinaria. Tengo una paciente que posterior a esto le dio influenza. Entonces, esto sí tiene que ser tener mucho cuidado, unos 2 o 3 meses posterior a la infección, tener mucho cuidado en prevención todavía. No por el hecho de que ya me dio COVID significa que yo puedo hacer mi vida normal. Yo tengo que seguir con mis medidas preventivas. Actualmente no se sabe si yo no me puedo reinfectar. Hay un estudio en China que a los 3 meses que les volvían a hacer el estudio de los anticuerpos, los pacientes ya no lo tenían. Entonces, esto nos habla de que el paciente puede reinfectarse. A lo mejor no de igual forma o a lo mejor ni siquiera se da cuenta, pero se sabe poco todavía del virus. Entonces, lo recomendable es seguir con nuestros cuidados. Correcto. Muy bien, hay una pregunta que se repite con regularidad con respecto a las personas que son diabéticas o hipertensas. Pregunta Diego Martín Sánchez, el que yo sea hipertenso controlado, ¿tengo el mismo riesgo que un hipertenso descontrolado? No, o sea, si tú estás controlado, igual forma un diabético está controlado, el riesgo sí se disminuye. No te puedo decir que es el mismo riesgo de una población general, pero el riesgo es mucho menor. Aquellos pacientes que se complican, como lo vimos, son aquellos pacientes que no llevaban un control, aquellos pacientes que no se tomaban sus medicamentos o que simple y sencillamente no sabían que padecían estas enfermedades, son los que más se complican. Muy bien. También nos pregunta Meli González, que un paciente con esplenectomía, ¿qué tanto riesgo tiene? Sí tiene riesgo. Finalmente, el vaso es también parte de nuestras defensas, entonces, pues sí tiene que tener mayor cuidado. Ahí lo importante de este tipo de pacientes es que pues le hayan puesto sus vacunas, sobre todo la del neumococo, estarse vacunando lo que requiere para evitar tener esta infección. Correcto. Con respecto a los pacientes trasplantados, doctora, muchos de ellos, pues a consecuencia de las mismas enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, algunos de ellos por malformaciones, congénitas, pero que actualmente han sido trasplantados, ¿qué cuidados se deben de seguir aparte de los convencionales? ¿Se recomienda el uso de los multivitamínicos? ¿Algo en especial que usted les recomiende? Realmente no hay ningún estudio que nos diga que hay algo para prevenir. Salieron que el dióxido, que vitaminas, que no hay nada. O sea,
ayuda un poco la vitamina D, mejora un poquito el sistema inflamatorio, pero en realidad no hay ningún estudio que lo justifique. Los pacientes posttransplantados lo único que tienen que hacer es tomar sus medicamentos, sus inmunosupresores, estar con su vigilancia continua, estar monitorizados, pero no hay nada prevenido. Lamentablemente, a la actualidad no hay nada. La única forma de prevenir depende de nosotros, con nuestros cuidados, con nuestra higiene, nuestro lavado de manos, nuestro control adecuado, pero no, lamentablemente no hay nada actualmente. Muy bien, correcto. Bueno, uno de los objetivos de estos webinars es que la gente se sienta sobre todo con la confianza de podernos preguntar lo que a veces no se puede directamente con el médico, ¿no? Porque genera un poco de incomodidad. Y nos pregunta por aquí alguien que qué tan recomendado es el dióxido de cloro para el tratamiento o prevención del COVID. No, no hay ningún estudio. Yo no lo justifico. De hecho, ha habido pacientes que se han complicado con ese uso. Yo he tenido 2 pacientes que les ha dado un cuadro diarreico muy fuerte, entonces no es recomendable. No hay un estudio que lo avale. No estoy en contra de la medicina alternativa porque hay cosas muy buenas y muy interesantes. Muchos de los fármacos pues vienen de la herbolaria, pero el dióxido no hay un estudio. Entonces, creo que podemos, al contrario, complicarnos, infectarnos y traer otros efectos secundarios no benéficos al cuerpo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Teresa de Jesús, y es un tema yo creo que muy importante porque la cuestión mental también, no que debemos de dejarla descuidada. Nos pregunta, en cuanto al Alzheimer y las personas que tienen cuadros de ansiedad, ¿qué podemos hacer? Ya que estábamos acostumbrados a una rutina y en estos momentos, pues la rutina de nuestra vida ha cambiado. ¿Qué se recomienda hacer y qué podemos hacer en casa? Es muy importante. Ahorita hay muchísimo paciente efectivamente con trastornos de ansiedad, de depresión, y no crean que en gente mayor. Yo tengo pacientes jovencitos que me han llegado porque cambiaron efectivamente sus rutinas, ver a sus amigos, sus hábitos. Yo les digo, y se los voy a decir como le digo a la mayoría de mis pacientes, o me uno al enemigo o me pierdo. ¿Qué quiere decir? Que debo de tratar de ver el lado positivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como les explicaba, tratar de hacer rutinas en casa. Ejemplo, a tal hora, pues bañarme, hacer mis alimentos, hablarle a mi hermano, a mi hermana. Si tengo una mascota, pues bañarla, sacarla a pasear. Si me gusta tejer. Si me gusta escuchar el radio, si me gusta ver la novela. Es importante tratar de hacerle rutinas a estos pacientes, no tenerlos sentados, no tenerlos viendo noticias, porque eso los perjudica más, sobre todo a los adultos mayores. Y bueno, los jóvenes, pues, tienen una amplia gama. Ellos pueden aprender un nuevo idioma, pueden conversar, pueden hacer ejercicio. Lo importante aquí es que les hagamos de su tiempo un poco más placentero, ¿sí? La parte importante es no dejarlos, no olvidarnos de ellos y tratar de que vean de que estamos preocupados y que su día no se les pase mucho tiempo solos, sino tratar de estar platicando con ellos, orientándolos e incitándolos a que hagan algo nuevo. La edad no es un factor para aprender cosas nuevas, entonces es importante ayudarlos. Otra recomendación es que muchas veces, pues yo me llevo a mi papá a mi casa para que no esté solo, y el problema de los pacientes mayores es que si tú los desorientas, si tú les cambias su hábitat, su cuarto, su cocina, sus fotos, pueden empezar a desorientarse. Eso se llama delirium. Entonces, esto sí es una complicación muy severa que los pacientes puede ocasionar hasta la muerte. Entonces, sí, mi recomendación es no lo muevan de su lugar de origen, o sea, donde tenga su cama, sus fotos, sus recuerdos, porque si empieza a desorientarse, sobre todo los pacientes con Alzheimer o los pacientes con demencia, pueden complicar este tipo de pacientes. Correcto. Muy bien. Por aquí nos está preguntando Nélida Guillén que si podría compartir su información bibliográfica, doctora. Bueno, yo creo que Nélida, aquí en el apartado, en la parte superior, derecha, donde está el chat de preguntas, viene el apartado de folletos, ahí viene la presentación y con todo gusto yo creo que la doctora con más tiempo te facilita lo que es la información de la bibliografía. Doctora, una recomendación para algún paciente anticoagulado.
¿Debe de aplicarse la vacuna de la influenza? Pregunta Rosa María. Sí, la vacuna de la influenza sí se debe aplicar a todos los pacientes, o sea, en general, todos debemos de aplicarnos la vacuna de la influenza, pero un paciente anticoagulado de igual forma también. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ahorita ya también, desafortunadamente, ya salió en los periódicos y en las redes sociales que salió el primer caso de COVID y dengue. Y nos están preguntando aquí, Guillermo Prisciliano, ¿qué complicaciones podría tener un paciente que se contagia de COVID y dengue? El COVID-dengue, ok. El dengue hay dos tipos, está el clásico y el hemorrágico, ¿sí? El clásico es el que pues nos da fiebres muy altas, dolor de hueso muy intenso, dolor de ojos, dolor de cabeza. Este hasta cierto punto es ligero, o sea, sí da tus síntomas muy intensos, pero el riesgo de complicarse es ligero, similar al COVID, que nos puede dar un resfriado, dolor de cabeza. Pero si nos da el segundo tipo, que es el dengue hemorrágico, pues el riesgo sí puede ser muy importante porque el riesgo de sangrado o de complicación, de disminuir el sistema inmune o de algún sangrado pulmonar, esto sí puede traer consigo una complicación si los pacientes se infectan de los dos virus. Aquí ni para uno ni para el otro hay tratamiento, o sea, es totalmente sintomático. Ya existe la vacuna del dengue, o sea, esa, si ustedes gustan, pues se pueden prevenir. Está estipulado que es de, si mal no recuerdo, de los 8 años a los 45 años, es la vacuna que se recomienda para prevención. Lamentablemente, tanto los niños como los adultos quedan fuera de ese rango, pero bueno, si en mi ciudad donde vivo hay mucho riesgo, pues bueno, puedo prevenirla de ese tipo. Correcto, muy bien. Bueno, nos pregunta María Elizabeth Vera, que si es recomendable estar midiendo los niveles de oxigenación con el pulso oxímetro. Solamente que yo sea un paciente, por ejemplo, con un paciente con EPOC, enfermedad obstructiva, enfisema, ellos sí se tienen que estar midiendo. Igualmente, si soy un paciente con asma, también se tiene que estar midiendo. Pero así, por la población general, es comprarme mi oxímetro y checarme, pues no, o sea, realmente ahorita se hizo un boom de tener nuestro oxígeno y estarnos checando, pero si yo no tengo síntomas de respiratorios, pues no tendría por qué estármelo midiendo, a menos que yo ya tenga un problema pulmonar de base, ahí sí se los tienen que estar monitorizando. Correcto. Muy bien, también nos pregunta Jorge Omar Galindo, dice, soy hipertenso y tengo problemas de arritmias. Hace un mes di positivo para COVID, me dejó una neumonía, en una semana después me sentí mejor, fui dado de alta. Recientemente me vuelvo a sentir mal, maneja ahí unos signos vitales. Pues bueno, Jorge, yo creo que aquí lo importante es que no descuides tu salud, acudas con tu médico que regularmente te da tu seguimiento, tu cardiólogo, tu médico internista. Si gustas, también con la doctora Ruth puedes ponerte en contacto para que te dé seguimiento. Sobre todo lo importante es que no se descuiden estas enfermedades crónicas y sobre todo hay un manejo tanto para el COVID, pero tampoco debemos de olvidar que el manejo de la hipertensión, de la diabetes, del EPOC y de todas las enfermedades crónicas, pues va a continuar el resto de la vida. Entonces sí es importante, Jorge, que acudas a valoración médica. Por aquí preguntan también con respecto a la vacuna. Doctora, ¿qué opina con respecto a la vacuna? ¿Sería importante administrarla en personas de riesgo de vulnerabilidad como diabéticos e hipertensos? Sí, todavía la vacuna está en proceso, pero la vacuna, si resulta ser efectiva como la de la influenza, lo recomendable es ponerse a toda la población, ¿sí? Sean pequeños, grandes, mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Esto no, porque yo no tengo una enfermedad crónica, no me la voy a poner, no, todos debemos de tenerla por el simple y sencillamente hecho de que yo, que a lo mejor soy sana, puedo infectar a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Entonces, también como preventivo hacia ellos. Correcto. Doctora, nos piden una recomendación. Lorena Camarena nos pregunta, dice, bueno, buenas tardes, yo tengo hipertensión, sobrepeso y cáncer. No necesité ningún tratamiento, me imagino que para lo último del cáncer. Y mi esposo sale a trabajar, yo estoy en casa, ¿qué me recomienda?
Pues aquí las medidas de prevención de tu pareja, o sea, él tiene que usar su mascarilla, su sana distancia, cuando entre a casa, lavado de manos, si es posible cambiarse la ropa, y estar realmente estar viendo datos de alarma, o sea, si él empieza con algún síntoma respiratorio o dolor de cabeza o diarrea, de inmediato ir a su centro de salud o al hospital más cercano para que lo revisen. No te puedo decir que deje de trabajar, que no esté cerca de ti, porque pues también no es idóneo, pero sí tratar de que sea muy cuidadoso, porque los que los traen a casa, pues lamentablemente es la gente que trabajamos. Entonces, aquí sí es importante que nuestra salud sí depende de esas terceras personas, entonces tratar de enseñarles que se cuiden, que se laven las manos, que se cambien la ropa, la sana distancia, y ante cualquier síntoma de inmediato acudir al médico, porque luego se descuidan, se dejan y ya llegan los pacientes muy complicados. Correcto. Por aquí tenemos una pregunta interesante de Raúl Rey. Dice, disculpe doctora, yo padecí Guillain-Barré y estoy en recuperación a un 90%. ¿Soy propenso adquirido a contagiarme de COVID? El Guillain-Barré se considera una enfermedad sí neurológica infecciosa, pero muchas veces quedan con secuelas y otras veces no. Aquí pues no te podría decir si tú vas a quedar con una secuela o no, por eso estás en el 90% de recuperación, pero sí se sabe que ahorita tu sistema de defensas está disminuido. Sí, como recomendación, sí se te trataría como un paciente con una enfermedad no transmisible, o una enfermedad crónica. Entonces sí, recomendación hacia ti, cuídate, evita las salidas, mejorar la prevención con tus familiares hasta que no salgas de que seas un 100% de paciente recuperado. Correcto. Nos pregunta también María Dolores. Ella nos dice que de los pacientes con artritis reumatoide y que su tratamiento incluye hidroxicloroquina, ¿qué opina que si puede funcionar como tratamiento preventivo para el coronavirus? De igual forma, hay estudios muy cortos. La hidroxicloroquina, bueno, sí mejora el estado inflamatorio del COVID, pero no es como su tratamiento de base. O sea, no, hay estudios muy pequeños donde nos dicen que los pacientes se mejoran, pero en los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis o lupus, que usan este tipo de medicamentos, lo que ayuda a la hidroxicloroquina es a mejorar la inflamación. Y como mejora la inflamación, esto evita que produzcan algo que nosotros le llamamos como citoquinas, como marcadores inflamatorios crónicos que hacen que cualquier virus, bacteria no los ataque. Entonces, puede ser que hasta cierto punto tenga o sea, que tenga una prevención pequeñita o que lo está protegiendo, pero no así significa que no debo tener mis medidas de precaución. Correcto. Muy bien. Por aquí también tenemos una pregunta interesante. Una persona que padece COVID y que tiene hábitos de realizar actividades deportivas, ¿debe de suspenderlo a pesar de que esté asintomático? Sí. Pregunta Oscar Abraham. Sí, sí debemos suspenderlo. No por ti, o sea, no por el paciente, por los que podemos infectar a nuestro alrededor, ¿sí? Ya se sabe que la transmisión del COVID es aérea, entonces en un rango de 2 metros puedo infectar a alguien, entonces si alguien va pasando en lo que yo estoy haciendo ejercicio, puedo infectar a esa persona. Si yo estoy en casa y no hay nadie, pues sí puedo hacer mi ejercicio, ¿ok? Pero si yo tiendo a salir al área pública, ahí sí sería hasta por precaución hacia los demás, a prevención. Correcto. Muy bien, doctora. Pues la verdad es que tiene muchas felicitaciones. Mucha gente le está felicitando por su ponencia. Otras personas están pidiéndonos la presentación. Les repito, en el área de folletos, en la parte superior derecha, ahí podrán descargar esta presentación. Doctora, ¿alguna conclusión con respecto a su tema y despedida? Sí, pues espero que les haya sido de su agrado, que les haya tratado de contestar las preguntas. Es importante que tengamos mucha prevención y cuidado. Es una enfermedad que no se sabe mucho, lamentablemente, que está matando a muchos pacientes y que lo que me vaya a pasar a mí dependerá de uno. Entonces, cuídense, cuiden a sus familiares, estén bien atentos, no me los descuiden y pues a echarle muchas ganas, a cuidarse y a sobrevivir.
que eso nos corresponde. Cualquier cosa, pues estamos para servirles. El doctor, pues ya me presentó, yo soy médico internista y bueno, estamos aquí en los consultorios de Médica Campestre en el 112. Cualquier cosa, pues ahí estamos a su servicio. El teléfono de la torre es el 717-5619 y pues cuídense mucho y muchas gracias al hospital por su invitación. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un tema muy fascinante, muy agradable, muy ameno. A nombre del Hospital Médica Campestre, virtualmente le entregamos una constancia, se la haremos llegar a su correo electrónico por su colaboración en esta plática el día de hoy. Recuerden que todas las personas que asisten a los webinars también tienen la posibilidad de poder descargar sus constancias de participación y de asistencia. La verdad es que estoy muy agradecido con usted, doctora, por el interés y sobre todo por la disposición. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y también quiero agradecerles a cada uno de ustedes que cada 8 días nos siguen a través de este webinar. Les recuerdo la revista Salud y Felicidad, donde podrán también descargarla en la parte de folletos. Vamos en el número 41, donde encontrarán así como algunos otros temas que hemos presentado en los diferentes webinars en el transcurso de la serie Salud y Felicidad. También quiero recordarles que la próxima semana tendremos un tema muy interesante también relacionado al COVID. Lo presentará el doctor Rubén Martínez Reynoso, otorrinolaringólogo, y el tema será Defensas contra el COVID, una razón más para valorar tu sueño. Los esperamos la próxima semana. Como dice la doctora Ruth, síganse cuidando, sigámonos cuidando. Por favor, utilicemos el cubrebocas y esperemos vernos pronto. Que pasen una muy buena tarde. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a todos los que nos siguen, Naida, Eduardo, a todos los seguidores de la página. Muchísimas gracias por participar y por estar presente cada 8 días. Que pasen buena tarde.